Bueno, vamos a ir dando comienzo. Primero que nada, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Les pedimos un millón y medio de disculpas por los inconvenientes técnicos. A veces la tecnología es nuestra aliada y hay veces que a veces nos lleva a caminos de complejidades. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas quienes nos vienen acompañando a lo largo de diferentes talleres, quienes es su primera vez en un taller de la incubadora de proyectos en el marco de la Fundación Fans de la Música. El fondo regional varía en cuanto a que está orientado a quienes residen en el interior del país y ese es el que justamente en este momento tenemos abierto. Fondo concursable va a abrir un poquito más adelante, pero fondo regional está abierto y hasta el 27 de agosto ustedes pueden postular sus proyectos. Nuevamente, en el caso de fondos, les invito a pasar por la página fondos.culturaenlinea.uy. Ahí encuentran los diversos fondos que gestionamos y van a ver las oportunidades, o sea, la posibilidad de ingresar a las oportunidades e inscribir los proyectos allí, que son en Cultura en Línea también. El fondo regional está organizado por regiones, o sea que quien participa del fondo regional compite, entre comillas, con los proyectos que postula dentro de la región en que reside. Y nosotros tenemos 7 regiones. Maldonado es una región única, así pues todo el que postule en Maldonado compite contra quienes postulen en Maldonado de la categoría música. Canelones sucede lo mismo, pero después las regiones ya entran a agrupar distintos departamentos. Entonces, no sé, por decir una, Flores, Florida, Durazno están todos juntos y los proyectos de estos 3 departamentos compiten dentro de esa región. Yo siempre voy a competir en mi región. Si yo resido en Tacuarembó, compito en la región en que Tacuarembó se encuentra, que es la 2, junto a Artigas, Rivera y Cerro Largo. Ahora, que yo compita en la región tiene que ver con que vivo ahí, con que hago arte habitualmente en este lugar. Sin embargo, mi proyecto puede estar orientado a trabajar en la región, trabajar en 1 o 2 departamentos de la región o circular por el resto del país. Va en cada uno. En ese sentido, las bases son amplias. Y en el fondo regional vos podés tener un apoyo de 200.000 pesos si sos profesional de la música, si te considerás un profesional y tu trayecto artístico de alguna manera acompaña esta idea de que sos profesional, o podés postular por hasta 100.000 pesos en tanto emergente. Entendemos por emergente aquel artista que de alguna manera está comenzando, está dando sus primeros pasos, que a nivel del sector todavía no es muy reconocido, a nivel del público tampoco, que no se ha insertado, ¿no?, en el ambiente artístico, por decirlo así. Hablamos de 5 años, pero eso es muy relativo. ¿Tá? Tiene mucho que ver con cómo me percibo y cómo te va a percibir el jurado. Pero eso es harina de otro costal. En principio, lo que está bueno que ustedes tengan en cuenta es que existe este fondo, existe la posibilidad de postular proyectos y está abierto ahora. ¿Tá? Y cuando hablamos de proyectos, yo ya sé que ustedes han estado trabajando con Julia, sé que van a seguir trabajando. Los proyectos requieren ciertos detalles que me voy a permitir hacer algunos comentarios sobre los mismos. Em, Pero antes, perdón, el fondo de incentivo cultural que me quedó colgado, que es un fondo distinto, porque todos estos fondos anteriores es el Estado que pone plata, digamos, de su bolsillo, mientras que el fondo de incentivo cultural funciona como la ley de mecenazgo, dicen por ahí, funciona a partir de que yo me presento mi proyecto y si quedo seleccionado, quedo en un registro que me habilita a mí proyecto, contactar a un privado para que me apoye. Ahora, si normalmente cuando le pedimos apoyo a un privado, en contrapartida solemos ofrecerle poner su logo en nuestros afiches o hacer mención, en fin, a su apoyo de alguna manera en difusión y lo que sea, el Fondo de Incentivo Cultural no solo permite que vos le ofrezcas esto al privado, sino que el privado aporta poniendo el dinero que debería pagar de IRAE, de los impuestos a la renta o al patrimonio. Y entonces, al volcar ese dinero al proyecto, al fondo, el privado recibe beneficios fiscales. No solo cumple con la DGI, que es lo que tendría que hacer, sino que además para el año siguiente tiene eh, deducciones en los impuestos, digámoslo así. Por lo cual es un mecanismo súper interesante y virtuoso que permite a los proyectos cazar fondos
¿no? Ofreciendo a los jurados, perdón, a los patrocinadores un beneficio extra, que es, bueno, retorno económico. ¿Pones la plata en mi proyecto? Sí, pero a vos eso te va a significar no solo cumplir con tus obligaciones con la DGI, sino que además el año que viene vas a tener que aportar menos. Muy interesante, ténganlo en cuenta también. No dicen cultural también va a abrir dentro de poco. Y siempre estamos hablando de fondos, en fondos, al año 2026. ¿Tá? O sea, todos esos fondos están pensados como para proyectos que van a tener lugar el año que viene. ¿Cuándo? Cuando vos definas, eso sí, a ver las bases, si es a partir de febrero, si es a partir del 1 de enero, si es a partir de marzo o lo que fuere. Em, Dicho esto, y presentado un poco el ecosistema rápidamente, eh, les comento. En relación a los proyectos en fondo concursable, en fondo regional, desde lo que es en la administración vemos, porque nosotros no evaluamos los proyectos. Vos mandás el proyecto, yo lo recibo, yo se lo paso al jurado, el jurado lo evalúa, nos dice, está bueno, lo apoyamos, genial, eh, y serás ganador de un fondo. Sin embargo, sí hacemos evaluación de los proyectos y por lo tanto los vemos, los leemos, nos empapamos en qué van los proyectos por aspectos formales. Hay un montón de aparataje cuando uno presenta un proyecto que tiene que ver con cuestiones formales que por lo general en las bases te van a pedir. En todos lados te piden que presentes la cédula de identidad. Bien, la cédula de identidad tiene que estar vigente, vamos a decir. De pronto en otro te piden una declaración jurada, te piden que presentes una constancia de domicilio. Nosotros desde la lógica de lo administrativo chequeamos eso. Y en ese sentido no hay cómo errarle. Hay que estar atento a lo que se te pide, ¿no? Y presentarlo de manera adecuada y siempre tratar de tenerlo vigente. Si no lo tenés vigente, ok, presentate igual y rezá para que te digamos, che, no está vigente, tráelo, presenta esto otro que falta. Por lo general, acá en la Dirección de Cultura, en ese sentido, somos de invitar a que lo que no está nos lo presentes bien en un determinado periodo. Pero esa parte formal no hay como errarle. Tampoco hay como errarle cuando hablas de un equipo. Si vos decís que trabajás en equipo, ¿quién es tu equipo? Hay que nombrar al equipo, hay que presentar los currículums del equipo y como colectivo también presentar todos nuestros antecedentes. Hay veces que o una confusión habitual es esta, ¿no? Se valorarán los antecedentes del postulante. Y entonces aparecen muchos antecedentes de la figura que presentó el proyecto y no de todos los que están acompañándolo. Y los antecedentes y méritos del colectivo son importantes. Yo entiendo que en general los jurados evalúan desde una lógica de el colectivo. Así que eso a tenerlo en cuenta. Si nosotros estamos proponiéndote o pidiéndote por bases que vos digas dónde vas a presentar tus actividades, dónde vas a hacer los toques o dónde este, cuál es la ocasión donde vas a filmar el videoclip, bueno, vos tenés que brindar los elementos probatorios de eso. No alcanza con que me lo digas en el aire. Tenés que comprobarlo. Entonces, cartas donde el sponsor te apoya, cartas del teatro donde vas a tocar, cartas del estudio donde vas a grabar. Ese tipo de cuestión es importante, porque algo que pasa con muchos proyectos es que yo tengo mi idea clara, parece evidente que las cosas van a pasar porque tengo relación, porque me dijeron que sí, pero el jurado que te evalúa no está en tu lugar. Entonces, la documentación que certifica de alguna manera tus dichos tiene que estar, más cuando es relevante. Eh, y ese es todo un tema. Aún así, yo creo que el mayor problema que hay en los proyectos tiene que ver con la escritura. Hay un enorme problema con la escritura de proyectos. No porque iba mal, sino porque precisamente se dan por sentadas demasiadas cosas. O no se es muy específico al contar cómo voy a hacer las cosas. Cuando vos armás un proyecto y decís, ¿qué quiero hacer? No alcanza con qué. ¿Por qué es importante esto que voy a hacer? Para mí, para mi entorno, para el público objetivo al que apunto, para el territorio en que trabajo. ¿Tá? La fundamentación tiene que estar. Por ahí no te dice fundamentación, pero te preguntan el por qué. Y si no te lo preguntan, igual decilo. No se trata de citar academia y hacer unas cosas raras, se trata de pensar dónde está lo positivo de que esto pase
más allá de que yo tengo ganas de llevarlo adelante. Y hay que lograr que el jurado comprenda eso, ¿tá? Lo visualice y pueda ponerse de alguna manera en tu piel para realmente captar el proyecto en su complejidad, en sus alcances. Y lo mismo sucede cuando vamos al cómo. Por ahí es muy evidente algunas cosas, pero no necesariamente quien me evalúa sabe. Entonces, yo creo que cuando uno desarrolla el proyecto y lo presenta, más allá de una inicial presentación breve, después tiene que venir una cosa más densa, más detallada de cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cuánto me va a costar. Todo esto que tiene que ver con la formulación de proyectos tiene que estar bien escrito, bien redactado. Y ahí está buenísimo contar a veces con un comunicador, por dos motivos. Una, porque el comunicador o alguien que venga del mundo de la comunicación puede leer el proyecto, hacerte una devolución, entrar en un diálogo contigo en términos de profundizar todas estas ideas. Pero ¿y esto que decís acá? ¿Cómo va a pasar? Ah, eso es así, así, así. Bueno, ahí tenés. Para él no era evidente, para vos sí. Entonces, una mirada externa que mire tu proyecto y te devuelva, siempre es positivo. Si es un comunicador más. Y sí, también, insisto en esto, otra carencia habitual en los proyectos es la difusión y la distribución. ¿Tá? Y ahí el comunicador tiene algo a jugar. Yo sé que hay una tendencia hombre-orquesta a veces en muchos proyectos, pero está bueno armar equipo con quien sabe a lo que sabe. Em, Está buenísimo, tu proyecto sale adelante, conseguís financiación. El éxito está en que la gente que le interesa lo que vos haces se entere de qué está pasando y el día que hagas el evento, la actividad o que tu música esté disponible, acceda. Y eso tiene que ver con la comunicación también. Los planes de comunicación, los planes de promoción y difusión que yo veo en los proyectos, en general, me parece que son muchas veces como muy diría, ingenuos o naive, porque bueno, sí, voy a poner en Instagram, voy a difundir en Instagram. Está buenísimo, vas a difundir en Instagram. ¿Cómo vas a difundir? ¿Qué vas a difundir, no? O voy a poner en Facebook, como era un clásico, ¿no? Y 500 pesos en Facebook. Bueno, cuando vos estás orientado a difundir lo que tú haces, puede ser para todos, no digo que no, pero siempre hay un alguien más específico que es a quien vos te estás dirigiendo. Bueno, los proyectos tienen que hacer un esfuerzo en términos de trabajar eso, que es algo que me parece que siempre es un poco un debe en muchos de los proyectos que yo veo desde este lugar, ¿no? Del mostrador. Entonces, bueno, esa es otra de las sugerencias. Y en relación al trabajo con el Estado, no puedo dejar de hacer una sugerencia más que es, bueno, siempre tengan presente que existe una ley del artista que corresponde que dentro de los proyectos que ustedes presentan frente a la administración pública, se esté cumpliendo con los aspectos formales vinculados a aportación y demás, que ustedes los tienen clarísimos, pero que a veces no necesariamente están tan claros o se olvidan. Y bueno, y es un tema, ¿no? Que está buenísimo que tengan en cuenta porque estamos hablando de precisamente generar historia laboral en un sector que necesita profesionalizarse, más aún en este terreno, ¿no? Esos son mis principales consejos o las principales cosas que yo he estado viendo en relación a proyectos y, y creo que en general, creo que en general en el sector de la música, por suerte, hay una enorme masa crítica postulando, tengo que decirles también, ¿no? La categoría música en el fondo regional es la más concurrida, la categoría música en el fondo concursable también es de las más concurridas. Hay mucha gente haciendo, hay mucha gente con muy buenas ideas, la competencia también en ese sentido es una competencia importante. Entonces, movernos en términos de profesionalización de la formulación del proyecto, en términos de el equipo con el que trabajo y en términos de las comunicaciones del proyecto, no solo al final, ¿no? No solo en relación al producto, sino las comunicaciones
de los procesos asociados a mi proyecto, ¿no? Ya sea porque estoy dando cuenta de lo que hago, ya sea porque tiene que ver con campañas de expectativa, ya sea porque también ayuda a poner en valor mi trabajo a lo largo del proceso en que el proyecto se va ejecutando, me parece que es algo súper importante y que está buenísimo que ustedes tengan en cuenta siempre que puedan. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, me dijo, me parece que eh, hasta aquí llego con esta presentación súper rápida, llena de palabras, y en todo caso, invitarles a que toda consulta que ustedes tengan en relación con los fondos la hagan a través de los canales que tenemos. Regional@mec.gov.uy es el correo de fondo regional. En el caso del fondo concursable, el correo es es info@fondoconcursable.mec.gov.uy. Están en nuestras páginas web, pero bueno, son mecanismos para conectarse con nosotros, para despejar dudas en relación a las bases o lo que tengan para preguntar. Y bueno, quedo a la orden siempre que me necesiten. Bueno, Pablo, primero que nada agradecerte por la disposición, por también lo llana de la información, en especial porque, como decías, si una de las principales dificultades es a veces escribir el proyecto, pero por lo pronto las personas a veces se encuentran con determinados ítems obligatorios y dicen, ¡fuah! ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo redacto? Así que muchísimas gracias porque fuiste súper esclarecedor. A mí igual me gustaría abrir como una breve, en lo posible, por lo menos una breve rondita de preguntas antes de entrar con el contenido, para contarles el contenido que tenemos más preparados de la incubadora, es un poco frente a la redacción de proyectos y cómo organizar las ideas hacia un proyecto. Así que me gustaría en realidad dejar si alguno o alguna tiene alguna consulta para hacerle a Pablo, aprovechar el espacio y aprovechar su buena disposición y que lo tenemos presente. Pueden hacer llegar estas consultas a través del chat o de lo contrario se pueden desmutear obviamente para hacer la consulta personalmente. Así que hay alguien Hola, se permiso, desmuteó. buenas. ¿Qué ¿Qué tal, tal, María? María? Acá. Un gusto. No, me quedó la duda si el fondo de infraestructura es para el interior, no solo. Sí, Sí, así es, ok, María. Es un fondo orientado exclusivamente al interior del país, personas jurídicas o personas físicas, también representando colectivos. Pero sí, es para el interior del país. Montevideo no entra. bien, no hay nada que sea para Montevideo en ese aspecto, digamos, por el... No, no. La parte de Bueno, equipamiento en general a través de FONAM es la que es el claro, fondo que, bueno, es propio del sector y es el fondo que de alguna manera contempla esto. Las infraestructuras en Montevideo no están siendo contempladas. dale, buenísimo, muchas gracias. Por favor. Tal vez por acá no solamente tengamos música, sino puede ser que también tengamos artes escénicas o algún otro sector. Así que no sé si alguien más también quiere hacerle alguna consulta a Pablo, de que se anime a preguntar también si no está dentro de la... Hola, yo tengo una consulta, no sé si me escuchan ahí. Sí, perfecto. Bueno, bien. Pablo mencionaba que a la hora de presentar los antecedentes debía aparecer los antecedentes de todo el trabajo, de todo el equipo de trabajo. Eh, en caso de que yo voy a presentar, por ejemplo, la grabación de un disco, por ejemplo. Y yo no he trabajado con ciertos músicos o las personas que grabarían ciertos instrumentos. No tengo tanta experiencia con esas personas porque o he tocado solo o he tocado a dúo con poquitas personas. ¿Eso cómo lo presento? Eh, Bueno, bien, buena pregunta. Eh, Ayrton, esto es así. Yo estaba pensando más bien en colectivos como estructurados, ¿no? Como cierta cuestión. Vos estás trabajando con sesionistas para la grabación de un disco, por ejemplo. Evidentemente el equipo está conformado por estos sesionistas. Yo presentaría en este caso el currículum de cada uno de ellos y no necesariamente mucho más. No había dicho, pero sí es importante, perdón, los jurados siempre quieren poder, no importa que el fondo, de pronto, la idea que yo voy la idea que estoy proponiendo no existe como tal, sino que bueno, es un futuro posible, ¿no?
Pero todo jurado en cualquier categoría siempre quiere saber un poco más de quién sos y no alcanza con el currículum. Entonces ahí es donde está la cuestión esta de presentar elementos que permitan apreciar artísticamente quién sos, qué haces, ¿no? Eh, Siempre que puedan, incluyan vínculos a producciones de cuestiones que ya han realizado y que permitan que el jurado tome contacto con su arte, ¿tá? Y bueno, ahí yo, por ejemplo, en este caso de Ayrton, yo presentaría mis MP3 o mis vínculos a la nube donde tengo música para que el jurado pueda escuchar. Brindaría los nombres de los artistas que me estarían acompañando como parte del equipo y sus currículums mínimamente. Eventualmente podés poner un vínculo de cada uno de ellos. Hay que ver, bueno, si los jurados luego hacen o no hacen uso de ese tipo de información, pero desde tu lado, brindar el máximo de información posible siempre va a ser algo para mí que está bueno. ¿Podés abrumar a un jurado presentando páginas y páginas y páginas de materiales? Sí, podés abrumar. Eh, Nada, una curaduría razonada de la información que vas a presentar también está bueno porque los jurados tienen tiempos acotados, tienen un volumen de trabajo enorme y entonces quien va a evaluar puede que tenga el tiempo para ver todo o puede que no. Así que tampoco es entusiasmarse y meter todo, 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 ¿no? Buenísimo, Pablo. Ahí tenemos otra consulta, en realidad de Tania, consulta en fondos regionales para la cultura. Dice que tiene que haber 2 presentaciones públicas. ¿Dónde serían? Yo, obviamente, ahí como adelantarme un poco, parte de dónde presentar, hacer estas presentaciones públicas tiene que ver con la gestión misma del proyecto, pero capaz que, Pablo, nos puedes contar algún ejemplo de algún proyecto que haya salido dentro del fondo regional, puede ser de música o de otras artes escénicas, y que se hayan elegido lugares concretos para hacer las presentaciones públicas. Bueno, las presentaciones públicas nosotros las estamos planteando, por lo menos en los que son los fondos de la Dirección de Cultura, desde una lógica relativamente flexible. ¿Cuál es la idea? Nosotros te pedimos que vos digas dónde vas a hacer las presentaciones de resultados de tu proyecto. Entonces, vuelvo con Ayrton para poner un ejemplo, ya que estábamos acá. Va a grabar un disco. Em, ¿Qué tengo que hacer? ¿La presentación del disco? Bueno, no necesariamente. Si tu proyecto es la grabación del disco, tampoco te vamos a pedir que además extiendas el proyecto a una gira. Pero sí tenés que ponerte creativo en cómo presentarías los resultados de tu proyecto, ¿no? Y entonces ahí es donde entran las dos actividades. Evidentemente, cuando uno propone una gira, tocar, actuar, o propone una exposición, una exhibición, el montaje de determinado lugar, hay un hecho que per se es una actividad que, bueno, que invita al público a asistir. Cuando los proyectos trabajan otras lógicas, hay que ver de qué manera rendimos, entre comillas, cuentas con la ciudadanía. Las dos presentaciones que pedimos es eso, son como rendiciones de cuentas ante la ciudadanía. Tenías un proyecto, tenías esta idea, la llevaste adelante, está buenísimo. ¿Cómo se entera? ¿Cómo sabe la gente? ¿Cómo va a poder apreciar la gente esto que hiciste? Ahí es donde tenés que pensar creativamente, sobre todo si no es una cosa súper evidente. Si yo estoy proponiendo el montaje de una obra en 2 teatros, ya está, es eso. Ahora, si la cosa es menos escénica, por decirlo de alguna manera, voy a tener que ver de qué manera realizo estas actividades. ¿Y dónde pueden ser las actividades? Depende mucho de lo que querés hacer. Depende mucho del público al que vas. Pueden ser en espacios públicos, pueden ser en espacios privados, podés cobrar entrada, puede ser gratuita, puede ser en tu localidad, puede ser en el departamento, puede ser en la región, puede tocas, no sé, en Tacuarembó y tocas en Montevideo, porque ya en Tacuarembó más o menos has tocado donde querías o has actuado donde te conocen, por lo tanto la cosa es otro tipo de proyección por parte tuya como artista. Está buenísimo, lo propones. Ahora, fundamentando.
Yo entiendo que el fondo regional asigna dineros por las regiones para posibilitar que quienes residen en el interior del país accedan a financiación, ¿no? De una lógica un poco más, ¿cómo diríamos?, protegida que en fondo concursable, donde la cosa es nacional y se compite también con los artistas residentes en Montevideo. Entonces, en el caso del fondo regional, habría que ver los impactos, cuáles son. Y hay múltiples impactos en un proyecto. Un proyecto que gana en el fondo regional tiene impactos porque las personas a nivel local que ganaron el proyecto van a poder hacer arte, porque la ciudadanía de esa localidad de pronto va a poder acceder a esos resultados del proyecto. O también porque, bueno, de alguna manera pone en valor el trabajo de, el departamento o la cultura de un lugar a nivel más macro. En fin, esta lógica de qué manera impacta mi proyecto en distintas dimensiones es una cosa que tengo que pensar y está asociado a estas presentaciones públicas. Entonces, por eso nosotros proponemos que las presentaciones públicas estén presupuestadas, porque vos sabés cuánto te va a costar trasladarte, vos, tu equipo, los que sean, a un X lugar, qué requerimientos van a tener en relación con la presentación que van a hacer. ¿No? Tengo que contratar luces, no tengo que contratar luces. Ah, voy a tener sonido. Bueno, bárbaro. Me tengo que quedar a dormir, tengo que comer. Todo eso hay que presupuestarlo. ¿No? Tengan en cuenta los costos asociados a esas actividades de presentación de resultados del proyecto. ¿No? Eh, nada, eso funciona tanto en fondo concursable como en fondo regional. Ténganlo en cuenta. Buenísimo, Pablo. Ahí vamos con la última pregunta, así también liberamos a Pablo, que con su gran disposición vino y compartió un rato con nosotros. Ahí, Rosario. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿qué Sí. tal? Gracias por todo. La verdad que he aclarado bastante y bueno, no estoy aprendiendo. A mí hay una cosa que me pierde, que es el tema del registro. Por ejemplo, para el premio de la música hay que estar registrado, ¿no? En el estado. Y, Ah, y empiezo el trámite, digamos, para ver si puedo, si tengo todo lo necesario y no me termina de quedar claro. Creo que la idea es que presencial necesitas un aval de tu banco, de tener una cuenta, pero digitalmente es como más sencillo, puede ser. La idea es hacer la identidad digital y, y luego empezar el trámite por ahí. No sé si tiene mucha más dificultad en línea o si tú me respondes por acá esto o te escribo después. no, simplemente, mira, Rosario, en todo caso escribime a mi mail o al regional. Mi mail es P de Pablo y mi apellido ZOUIN @mecgubuy. Lo que vos estás consultando se está pidiendo, no somos nosotros, es en la Tesorería General de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, que a toda persona que recibe dinero del Estado tiene que registrarse. Entonces, no es una priori. Vos no tenés que estar registrada ahora si vos no ganaste un fondo o un premio nacional. Para concursar, no. En caso de que quedes seleccionado o ganes, ahí te vamos a pedir que hagas ese trámite de registro, que efectivamente con la identidad digital hay una parte que la podés hacer, según tengo entendido, la DGI habilitó ese mecanismo. En otro momento, había que venir personalmente a Montevideo a firmar. Pero no es una cosa que vos necesites hacer ahora. Y con respecto a los pagos, sí, todo el Estado está procesando los pagos a través de cuentas bancarias que tiene que ver con la inclusión financiera. Entonces, nada, son cosas a tener en cuenta, pero no ahora, sino en caso de que efectivamente quede seleccionada en algún programa o propuesta del MEC. Buenísimo, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, Camila, ahí te doy la palabra igual porque sos la última pregunta, si no te dejamos afuera y ya liberamos a Pablo. Dale, gracias. Yo estoy asesorando, buenas tardes, estoy asesorando a un artista visual que quiere presentarse en el fondo regional y tenía una duda en relación al formulario, porque entiendo que dentro del formulario hay cosas como, por ejemplo, la parte de presentar los antecedentes, el espacio en el que podés incluir la formación o la experiencia
no es tan grande. En algunos casos se especifica, por ejemplo, el máximo de palabras o de caracteres, pero en otros no. Y como que tenía como una duda en relación a eso, así ese espacio que hay para poner el texto, ya sea en la descripción del proyecto, más allá de que primero piden un resumen y después que se detalle, si eso es eh, como utilizar ese espacio o adjuntar un documento aparte, es simplemente eso. Bien, Camila, buena pregunta porque a veces se genera una confusión. Nosotros tenemos dos formularios. Un formulario, que es el que tú comentás, es el famoso formulario Word, donde vas llenando campos y cosas y lo pedimos, lo seguimos pidiendo, porque nos funciona como una declaración jurada. ¿Tá? Luego, ese mismo formulario y los contenidos que tenés en ese formulario te los vamos a estar pidiendo en buena medida dentro del formulario digital en la plataforma. Entonces, vos vas a trasladar. Y en la plataforma te vamos a pedir que subas los currículums en un campo específico. Entonces, el campo que vos decís para llenar los currículum del artista es cortito, entre comillas. Podrías extenderlo por páginas si querés y pegás ahí todo lo que quieras. Eh, no es lo que el jurado va a evaluar. El jurado va a evaluar los archivos que vos subas a la plataforma con los currículums y no tanto ese específicamente. Entonces, ahí podés poner una mini currículum, por decirlo así, tranquila, que no pasa nada, y luego subir un PDF con todo el currículum completo en el formulario digital. ¿Tá? Ustedes tengan en cuenta que en general toda la postulación se tramita en formato digital a través de la plataforma Cultura en Línea. Te recomiendo, Camila, si no has entrado, entrar en la plataforma, hacerte un agente o hacer un agente en nombre del artista para iniciar una postulación en artes visuales del Fondo Regional e ir viendo los campos que te piden ahí, que vas a ver que se reiteran con los que estás llenando en el Word. ¿Tá? Igual quedó la orden para toda consulta o duda que tengas sobre eso. Genial, gracias. No, por favor. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias por tu disposición, por toda la información. Fuiste súper claro. Incluso para nosotros que somos parte del equipo de la incubadora y de la fundación, nos esclareciste un montón de cosas y eso que estamos como súper acostumbrados a postular. Así que agradecerte de nuevo por estar acá con nosotros, con nosotras. También disculpas nuevamente por los inconvenientes técnicos y por seguir del otro lado. Sabemos que este es un horario fuera de hora, y con eso un poco ese objetivo nos gustaría capaz que ya ir avanzando con toda la parte de contenido, obviamente súper invitado a quedarte, súper invitado a sumar en lo que consideres, y si les parece ya avanzamos y damos lugar. Gracias nuevamente, Pablo, por toda la información súper valiosa, oro y súper esclarecedora. Así que No, bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Nada, quedo por acá atrás. Si me mandan alguna pregunta por privado, fantástico. Pero bueno, mil gracias nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes y despejar las dudas que surgieron. crack, muchísimas gracias. Bueno, estimados, estimadas, ¿ven mi pantalla correctamente? Ahí, ahora consulta. Bien, buenísimo. Perfecto. Bueno, dentro de todo lo que ha comentado Pablo ha comentado un montón de herramientas. Nosotros vamos a hacer un poco de enfoque en lo que tiene que ver, más que nada, de cómo ir bajando lo que son las ideas a veces frente a cualquier proyecto. Es decir, vamos a ir a algo más general, que les va a servir tal vez para cualquiera de las herramientas que presentó Pablo y sobre todas las cosas para afirmar un poco los pilares que sostienen al proyecto y sobre todas las cosas buenas prácticas para poder comunicarle a un jurado, comunicarle a una persona que queremos que se involucre con nuestro proyecto y demás, toda esta información súper valiosa para poder comunicarlo de manera efectiva y postular el proyecto de la manera más exitosa que podamos y que esté a nuestro alcance. Así que ya voy a pasar para acá. Bien, buenísimo. Primero que nada, un proyecto es un conjunto de acciones planificadas y coordinadas que se ejecutan durante un tiempo determinado. Es decir, que cada uno de los proyectos tiene un inicio, un desarrollo y un final, y cada una de esas fases va a ser fundamental, ya que vamos a hacer diferentes acciones para poder efectuarlo y gestionarlo, ¿sí?
Y sobre todo, pero algo más básico, ¿no? ¿Para qué le contamos a las personas sobre nuestro proyecto? Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando al momento de compartir nuestro proyecto con otras personas, ¿no? Primero que nada, para que las personas puedan conectarse con nuestras ideas, llámese un disco, llámese una muestra, llámese un proyecto educativo o demás. Principalmente para poder comunicar lo que estamos haciendo. Es decir, no solamente basta, un poco con lo que decía Pablo, ¿no? No solamente basta con ejecutar, sino que también tenemos que comunicarlo, tenemos que difundirlo, tenemos que asegurarnos que el proyecto llegue a las personas que tenga que llegar. Eso sobre todas las cosas, ¿no? Primero, para que las personas puedan conocer nuestro proyecto y en lo que nosotros estamos trabajando. Después, para que el proyecto le llegue efectivamente a esas personas que va dirigido, ¿no? Tal vez muchas cosas, un ejemplo muy claro de esto puede ser cuando nosotros, por ejemplo, estamos gestionando un proyecto para niños, de música para niños, o teatro para niños y demás, que obviamente, no vamos a poder comunicarnos con los niños directamente, sino que vamos a tener que comunicarnos con sus padres o sus tutores. Entonces, va a ser muy importante que pensemos en esta comunicación desde esa perspectiva, de una perspectiva mucho más 360, es decir, bueno, para que le llegue a nuestro público objetivo, tenemos que, le tenemos que hacer llegar la propuesta a quienes toman las decisiones o quienes pueden pagar una entrada o pueden llevar a esos niños y demás. Después también para conseguir un equipo de trabajo, ¿por qué no, no? Un poco el ejemplo que ponían, bueno, si tengo un disco y tengo que salir a buscar músicos o músicas, genial, voy a tener que tratar de comunicar lo mejor que pueda el proyecto, el concepto de esa obra, qué es lo que necesito, cuáles son los límites y demás. Para conseguir un equipo de trabajo, principalmente también como para conseguir socios o socias dentro del proyecto que nos aporten valor. Es decir, por ejemplo, si tenemos un proyecto educativo sobre salud mental, vamos a tener que formar un equipo multidisciplinario, psicólogos, educadores, trabajadores sociales y demás, y para eso vamos a tener que comunicarlo de una manera clara y sobre todas las cosas poder contar con las personas que nos pueden complementar y que sepan hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Un poco lo que planteaba Pablo también a nivel de comunicación. Bueno, quiero difundir una gira. Ok, buenísimo. Incluyamos dentro de nuestro equipo de trabajo un agente de prensa, alguien que conozca el vínculo con los medios y que pueda de alguna manera replicar y amplificar nuestro proyecto. Después, para conseguir alianzas estratégicas, por ejemplo, siguiendo un poco por este paso de un proyecto con enfoque en salud mental y en artes, bueno, vamos a tener que conseguir alianzas estratégicas como en centros, asociaciones de psicólogos y demás. Es decir, a través de las alianzas estratégicas vamos a poder conseguir credibilidad y no solamente eso, sino también apoyo por parte de personas que nos interesa que su valor esté implícito en el proyecto. Y por último, para buscar financiamiento, claro que sí. A ver, un segundito, acá. Y una cosa fundamental que tiene que ver con el proyecto, y es que todos los proyectos se conforman por fases. ¿Qué quiere decir esto? Hasta cuando pensamos en ir a comprar un instrumento, esa compra también está conformado por fases. Por ejemplo, la investigación, entender qué instrumento necesitamos para poder desarrollarnos mejor. Después de eso, investigar cuál es la mejor marca de ese instrumento. Después, diseñar el proyecto, postular el proyecto, eventualmente el proyecto salga, no sé, por ejemplo, hacer la firma, la parte administrativa, ir a comprar ese instrumento y por último rendirlo, es decir, justificar y mostrarle a quien nos brindó ese dinero, ese apoyo económico, que ese instrumento se está usando para tales actividades y que por eso es relevante fue importante y fue fundamental el apoyo de ese fondo, por ejemplo, para la compra. Es decir, todos los proyectos tienen y están conformados por fases, ¿no? Y dentro de esto que se llama cadena de valor, principalmente es los pasos que requieren las industrias culturales y creativas, es decir, como también las disciplinas artísticas, para hacer llegar su obra a las personas que tiene que hacer llegar, ¿no? Y por una parte tenemos lo que es la creación, si por ejemplo lo llevamos a un disco, bueno, la creación, la composición de ese disco, la producción, ¿no? No solamente que llegue a una idea, sino empezar a transformarlo en canciones, en un formato tangible, como lo puede ser un proyecto en un software, hasta la etapa de desarrollo, y por último la distribución y la exhibición. Un poco lo que comentaba Pablo, ¿no? En uno de los puntos flacos al momento de postular los proyectos y de encontrar es, bueno, ¿cómo vas a solucionar la distribución? No solamente es tener el mejor disco del mundo que suene de la mejor manera, sino también
cómo lo vas a llevar a tu público objetivo, a las personas, cómo vas a también liderar un proyecto de internacionalización, ¿no? Es decir, tengo este disco y entiendo que Argentina es un mercado que puede facilitar muchísimo la circulación de mi proyecto, por ende, la distribución es una pata muy importante. Es decir, todas las fases son fundamentales y en todas las fases también se van a involucrar agentes distintos. Por ejemplo, si tengo un productor musical, se va a involucrar en la parte tal vez de la creación, pero más que nada en la producción, en el desarrollo, y luego va a desaparecer, pero en la parte de distribución y exhibición va a entrar, por ejemplo, un agente de prensa, va a entrar un community manager, como también un productor de eventos y demás. Es decir, que es muy importante que cada una conozca cómo se conforma esta cadena de valor para desarrollar su proyecto, sea un servicio cultural creativo como también un bien, por ejemplo, un disco, algo más tangible, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental para lo que les voy a explicar ahora. Esto, no se preocupen que esta presentación va a quedar a su disposición, se los vamos a estar haciendo llegar por mail, además del taller grabado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que necesitamos para poner en marcha el proyecto en cada una de las fases? Bueno, cada una de las fases o el proyecto en su globalidad va a requerir de recursos, es decir, lo que cuando nos referimos a recursos nos referimos como a aquellos elementos necesarios para llevar adelante ese proyecto y esa etapa dentro de la cadena de valor, ¿no? Pueden ser tangibles o intangibles y se clasifican en diferentes tipos. Ahora vamos a ir a ver bien cuáles son aquellos recursos según su naturaleza y su función. Pero prácticamente lo vamos a diversificar en fuentes de recursos, ¿no? Como en dónde podemos localizar estos recursos. Primero que nada tenemos los recursos propios, es decir, vamos a ir desde lo más propio hasta lo más externo, de lo más micro a lo más macro. Los recursos propios, es decir, por ejemplo, empiezo a pintar y quiero hacer una muestra, buenísimo. Lo voy a poner, voy a utilizar recursos propios para que eso suceda. No solamente económicos, por ejemplo, en comprar un lienzo, comprar pintura y demás, sino también en aportes a través del trabajo no remunerado, es decir, inversión de lo que se le llama horas hombre para pintar, para hacer la investigación, para bajar el concepto de la obra y demás. También, por ejemplo, aportes en especie o materiales. Si yo tengo un atelier, bueno, eso va a ser parte de un recurso propio y un aporte que haga al proyecto desde ese lugar. ¿Por qué para mí es fundamental que veamos y analicemos los recursos propios? Porque esto al momento de pedir financiamiento, un fondo, va a ser fundamental que los tengamos identificados, porque no es lo mismo pedir, por ejemplo, no sé, pedir hacer una gira si yo cuento con conocimientos en sonido o cuento con elementos para por ejemplo, un PA, un sistema de sonido que amplifique la música y demás, a no tenerlo. Entonces es fundamental, no solamente por las partes materiales, sino también acá me refiero más que nada a todo lo que tenga que ver con conocimiento y demás. Esto, por ejemplo, también al momento de, por ejemplo, grabar un disco y todo, va a ser fundamental contar con alguien dentro del proyecto que tome un rol de productor y demás. Y esto va a ser fundamental no solamente para explicarle al fondo, che, mirá que yo tengo todo este conjunto de recursos propios que estoy poniendo a disposición del proyecto para que esto pueda tener un arranque, pueda tener un desarrollo, sino también al momento de conformar el equipo de trabajo, primero que nada decir desde mi lugar cuál es mi conocimiento, cuál es mi bagaje, cuál es mi trayectoria, como también para identificar cuáles son aquellos roles necesarios para ir a buscar el equipo de trabajo si es que ya no cuento con él. ¿Sí? O sea que los recursos propios son fundamentales y comunicar los recursos propios es aún más importante, ¿sí? Después tenemos lo que se le llama explotación principal, que son aquellos que provienen de la forma principal o primaria en la cual se comercializa o distribuye el proyecto artístico-cultural. Esto, por ejemplo, si tengo un proyecto musical, va a ser, por ejemplo, la venta de entradas. Si estamos hablando de libros, la venta directa en librerías o en plataformas digitales. Si es una obra audiovisual, bueno, la entrada al cine es como lo más fácil, pero también los derechos de exhibición en plataformas de streaming. En una exposición de arte, la venta de la obra, o por ejemplo, si tengo un ticket significativo o simbólico para el ingreso a la muestra. Es decir, todo lo que es, efectivamente, todo lo que está pegado a lo que es la forma principal o primaria. ¿Sí? Creo que lo más fácil es prácticamente comentarles qué es esto. Tengo un show, va a ser, por ejemplo, la venta de entradas.
Después tenemos las fuentes de recursos por explotación secundaria. Esto tal vez quede un poco más claro. Son aquellas formas complementarias o derivadas de monetizar el proyecto. Por ejemplo, tengo un proyecto musical, la primaria va a ser la venta de entradas y la secundaria va a ser, por ejemplo, la venta de merchandising, de remeras, vinilos y demás. En el caso de tener música o un texto, un guión y demás, bueno, las licencias que pueda utilizar en publicidad, en cine o videojuegos. En el caso de la parte editorial, ediciones especiales, reediciones o también traducciones, como también sesiones de derecho para adaptar a otro formato, por ejemplo, tal puede ser el caso de un libro, cómo se adapte a una serie o una película, ¿sí? Tanto los recursos de explotación primaria como secundaria son importantes y de hecho al momento de pensar la sustentabilidad de un proyecto es importante tener los dos a la mano para entender, o sea, para entenderlo como una estrategia común. Bueno, y por último, un recurso de inversión externa, los fondos, que es un poco lo que nos convoca ahora, entendiendo que hay un montón de oportunidades que ya están en la mesa y otros que van a estar por venir. Vamos a concentrarnos un poco en cómo bajar un proyecto, una idea o un proyecto para postular y comunicar a un jurado y comunicar para buscar un equipo de trabajo y demás. Prácticamente igual los fondos, lo que es inversión externa, son aquellas formas de financiamiento que permiten acelerar el desarrollo del proyecto. No debería, pero bueno, también para poner en marcha ese proyecto, eventualmente tenga un conjunto de costos que sean asociados, es decir, quiero poner en marcha un proyecto educativo y sí o sí tengo que postularlo a un fondo, por ejemplo, para pagar todo lo que son los costos de talleristas, pero en el caso de que, por ejemplo, tenga un proyecto musical o un proyecto de otra naturaleza, por ejemplo, no sé, tengo mis obras de arte, tengo mi productora, etcétera. La idea es que el fondo, el impacto que tengan nuestros proyectos sea de aceleración. Como les contábamos, suelen ser fondos no reembolsables, es decir, donde el fondo dice, bueno, ok, tu idea está buena, va a tener tanto impacto, va a significar, va a ser un hito muy importante en tu carrera y demás, apostamos a financiar el proyecto de manera completa o de manera parcial. Por esto, para mí es una cosa súper importante, que es al momento de postular un fondo está bueno traer los recursos propios para decir, bueno, este proyecto funciona de tal manera. Con esta inversión podríamos acelerarlo el doble, podríamos, no sé, generar puestos de trabajo, podríamos tener tal impacto y tal otro en esta comunidad, en este territorio y demás, ¿no? Tratar de mostrar de que el proyecto puede desarrollarse en otros formatos, pero que gracias al fondo tendría un impacto aún mayor. Bueno, hay fondos y necesito recursos económicos, pero ¿por dónde empiezo? Ya hemos visto de que obviamente las bases cada vez son más accesibles, los formularios web cada vez son más accesibles, no solamente en los fondos, por ejemplo, del ministerio, sino también, hablo de FONAM y de otros, de otro tipo de fondos, cada vez son más accesibles, pero es importante poderlos comunicar de manera efectiva y poder armarlos y estructurarlos, es decir, redactarlos, pero también pensarlos y adelantarnos algunos pasos siguientes como para decir, bueno, el proyecto es esto, pero no termina acá. Hay que distribuirlo, luego vamos a tener que justificar su inversión y demás, ¿no? Entonces, dentro de todo lo abrumador que pueda ser y que pueda resultar diseñar el proyecto y para luego postularlo, hicimos como algunos breves pasos para que sean como lo más sencillo posible e ir dando esta presentación guiándonos en estos pasos, ¿no? Primero que nada, si aún no tengo el proyecto andando o en marcha, lo principal es transformar lo que tengo en la cabeza prácticamente a algo tangible, es decir, transformar la idea hacia un proyecto. De hecho, las ideas, o sea, están buenísimas y puedo tener la mejor idea del mundo y qué bueno que está y no sé qué, pero si no encuentro la manera de llevarlo a un proyecto, es decir, de desarrollar cómo voy a desarrollar esa idea, cómo la voy a llevar adelante, no nos va a servir de nada. Y tal vez muchas veces las ideas incluso pecan de ser ambiciosas, pero cuando yo hago esa bajada hacia el proyecto, pasando por todos los ítems del proyecto, entiendo que esa idea tal vez la tenga que delimitar un poco para que sea viable económicamente, para que sea humanamente ejecutable también, ¿no? Porque a veces tenemos ideas que son súper ambiciosas y engloban un montón de recursos y demás, pero no son humanamente ejecutables. Por eso es muy importante presentar un proyecto y no una idea.
Después, hacer un presupuesto para ver cuánto sale, ¿no? Parte de ver la viabilidad. Puedo hacer varias opciones con dimensiones distintas y evaluar. Esto, lo que nos gusta llamarlo es hacer varios escenarios de ejecución. Por ejemplo, si tengo este proyecto educativo que quiero desarrollar o que quiero postular, bueno, voy a pensar si el proyecto es súper ambicioso. Bueno, ¿de qué manera, cuál es el mínimo producto viable? Es decir, ¿qué es lo mínimo que yo estoy dispuesto o dispuesta a negociar para que se desarrolle el proyecto? Por ejemplo, capaz que no es un año de capacitaciones, tal vez sean 6 meses de capacitaciones con algunos talleres más puntuales a lo largo del año para hacer un seguimiento de las personas que participen. Y de esa manera está más delimitado y obviamente el presupuesto cambia y es un presupuesto mucho más accesible para postular, ¿no? Después, hacer un check de cuáles son los recursos con los que ya cuento, es decir, los recursos propios, que fue lo que vimos hace un ratito, y cuáles son aquellos necesarios que tengo que salir a buscar. Es decir, a nivel de recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos y demás. Pero esto va a ser muy importante que yo haga este ejercicio una vez, haga por lo menos una mínima proyección de cuánto me va a salir lo que estoy tangibilizando en un proyecto. Es decir, de una idea a un proyecto, cuánto sale, si puede desarrollarse en otros formatos, y puedo de alguna manera abaratarlo o hacerlo más viable. Y ahí voy a ver cuáles son los recursos con los que ya puedo realizarlo y cuáles son aquellos recursos que necesito salir a buscar. Después, hacer un mapeo de fondos para postular mi proyecto. Creo que hay algo que esto es fundamental y es, no porque veamos un fondo ya tenemos que postular a él, sino que tenemos que, primero que nada, analizar cuáles son las posibilidades, primero que nada, ver cuáles son las fechas, es decir, los deadlines, cuándo es que vence un fondo, para ver si realmente yo llego con el desarrollo de mi propuesta y demás. Y también otra cosa, cada fondo va a tener sus particularidades, es decir, no todos los fondos sirven a todos los proyectos, y esto es algo muy importante. A veces incluso me imagino que las personas que están evaluando proyectos, cuando hay un proyecto que no corresponde o que no cumple con las bases y demás, es hasta engorroso. Y me parece que en este sentido es algo muy importante para hacer, porque el día de mañana que presenten un fondo, que lo hagan con toda la seguridad de que las bases y las condiciones están alineados al proyecto, que el territorio en donde se vaya a realizar el impacto corresponda a lo que se está solicitando y demás. Fundamental esto para no hacer perder el tiempo, para que ustedes no pierdan tiempo postulándolo y para que otra persona no pierda el tiempo leyéndolo. Prácticamente tiene que ver con esas dos cosas. Y después elegir los fondos o el fondo que sea más conveniente y pertinente al proyecto, y ahí empezar a trabajar y decir, bueno, vamos a hacer una buena leída de las bases y las condiciones, vamos a ver cuáles son aquellas cosas que necesito, hacerme una lista, como si fuese una lista de supermercado, diciendo, bueno, voy a necesitar del titular, voy a necesitar todas estas cosas para conseguir, del equipo de trabajo voy a necesitar estas otras, de los proveedores voy a necesitar estas cotizaciones, voy a necesitar desarrollar este proyecto de tal manera y tal otra, con estos ítems que me pide y demás. Bien, pero ¿cómo pasamos de la idea al proyecto? Primero que nada, esto es como una técnica que para mí funciona mucho y es como muy simple, que es empezar como a hacer determinadas preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es el proyecto? El proyecto es un proyecto educativo que tiene capacitaciones, es un disco conceptual que no sé, que habla o que cuenta, que tiene determinada narrativa, que cuenta la historia de Uruguay, que cuenta la historia de esa localidad, de esa comunidad. Después, ¿quiénes son los beneficiarios? Yo acá coincido a veces que un proyecto puede ser como para un público objetivo como extenso, y de hecho tengo una diapositiva para que analicemos bien lo que es público objetivo y algunas herramientas que les puedo dejar para que lo puedan analizar, pero siempre va a ser importante tratar de ser lo más concisos con esto. Es decir, piénsenlo de esta manera. Tal vez yo estoy tocando rock, por ejemplo, y está buenísimo, pero el rock que hago es un rock que en realidad una cosa es que alguien de 25 años lo escuche y otra cosa es que alguien de, no sé, 55 años lo escuche, que tal vez está escuchando otras cosas. Entonces, es importante tratar de no decir, bueno, mi proyecto es de 18 a 64, sino que tratar de hacer el ejercicio, tomarse el tiempo de decir, bueno, ok, cualquier persona lo puede escuchar y le puede gustar, perfecto. Ahora, ¿quién realmente que lo escuche, le guste y, no sé, se fidelice con el proyecto, que lo comparta, que se lo comparta a sus amigos, a sus amigas, que lo publique en sus redes sociales y demás?
hay que hacer ese ejercicio para entender quiénes son los beneficiarios. Después, ¿cuándo va a ser la delimitación temporal? Como todo proyecto tiene fases, si volvemos un poco a lo que les había contado al principio, tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿Cuándo va a ser? Bueno, 2026, como decía Pablo, ¿no? De que hay un montón de fondos que son a partir de su ejecución en el 2026. Buenísimo, pero una cosa es en las vacaciones de julio, otra cosa es que empiece en febrero y otra cosa es que empiece en, no sé, en las vacaciones de septiembre. Es decir, es muy importante determinar en qué momento se va a ejecutar. Después, ¿dónde va a desarrollarse? ¿En qué territorio? ¿En qué comunidad? Esto es fundamental. Y después, sobre todo, la justificación, ¿no? Que es la parte más difícil, el por qué. Porque muchas veces nos enamoramos mucho del proyecto y no entendemos que tal vez ese proyecto tiene una razón de ser más fuerte, tiene un impacto en las personas mucho más fuerte, que no solamente, o sea, por ejemplo, es difícil a veces cuando hablamos de proyectos artísticos en este sentido, porque el valor artístico lo tiene per se, cuando por ejemplo hacemos una performance, hacemos una pintura, hacemos una escultura y demás. Obviamente que sí, ya tiene un valor artístico, sí, de por sí. Pero tenemos que tratar de pensarlo como un poco más global. Es decir, por ejemplo, si yo hago esculturas porque me crié en Rocha y estuve años, no sé, retratando determinada fauna local o lo que sea, bueno, tratar de decir, bueno, el valor artístico lo tiene, pero ¿en qué contexto fue que se gestó esa obra o ese proyecto? Y de qué manera ayuda a la identidad del lugar, de qué manera ayuda a la sostenibilidad económica de las personas que viven allí y demás. Entonces es como muy importante contestarse estas preguntas, que son preguntas simples, pero que son grandes disparadores para ordenar un poco el proyecto. Y acá hay una cosa importante, es no todas las personas tienen que saber lo que vos sabés para entender tu proyecto. Esto para mí es algo fundamental. ¿Qué quiere decir? Obviamente que quienes evalúan los fondos y demás es un jurado que está capacitado, que conoce el tema y demás. Ahora, me pasó, por ejemplo, con una persona hace mucho tiempo que esta persona entendía que una intervención artística era una cosa y después encontrarnos con que en Uruguay la intervención artística se definía de otra manera. Entonces, algo tan sencillo como eso, que debería ser como un poco más universal y que cualquier persona de cualquier punto del mundo lo debería entender igual, no hay que darlo por sentado. Y en ese sentido es una de las cosas que dijo Pablo que para mí es fundamental, no dar por sentado que la otra persona va a entender lo que nosotros entendemos cuando planteamos las cosas. Es mejor pecar tal vez de decir, bueno, este proyecto es una intervención artística y una intervención artística se entiende como una actividad, colocar una obra de arte en un espacio durante un tiempo, que converse con las personas, que dialogue con el espacio y demás. Entonces esto va a ser muy importante de poder como explicar. Y es mejor sobreexplicar en ese sentido a dar por sentado de que las personas van a entender lo que nosotros entendemos. O a veces, por ejemplo, pasa mucho en música también decir, bueno, esto es metal matemático. Bueno, buenísimo, está genial. Porque la otra persona tal vez lo conozca, lo entienda, pero está bueno explicar y dice, bueno, es metal matemático, que consiste en que el proceso de composición es tal, no sé, los compases son tal, y toma elementos del metal y toma elementos de la música matemática que viene de hace años en la humanidad. No sé, está bueno como explicar un poco y eso, no dar por sentado que todo el mundo va a entender a qué nos referimos. ¿Qué diferencia a un buen proyecto de un proyecto de un simple mortal? Bueno, primero que nada, explicar cómo se va a hacer. Eso tiene que ver con lo que es la metodología. Explicar cómo se va a hacer de la manera más desarrollada posible. Desarrollar quién lo va a hacer. Explicar muy bien el equipo de trabajo, de dónde vienen las personas, qué valor está aportando cada uno, cada una de ellas. Es fundamental. Principalmente porque tal vez sean personas que su experiencia hable muchísimo del conocimiento que tienen y eso va a ser un factor de éxito para el proyecto. Las personas que conforman el equipo de trabajo siempre conforma, para mí, una razón de éxito, digamos, del proyecto. Después detallar el paso a paso, es decir, las fases, qué es lo que se tiene que cumplir conectadamente para que el proyecto se logre desarrollar de manera exitosa y bien.
y después poder identificar qué se espera, es decir, qué resultados esperados tenemos al momento de desarrollar un proyecto, que es prácticamente el impacto. ¿Cuántas personas van a participar de esos talleres, por ejemplo? ¿Cuántas personas van a escuchar el disco? ¿Cuántas personas van a ser contratadas para ese disco? O también cuántas personas van a participar de manera cooperativa, por ejemplo, en un audiovisual, demás. Y algunas buenas prácticas, ¿no? Primero que nada, hacer de cuenta del ejercicio que le estamos hablando a alguien que no sabe nada de nuestro proyecto. Fundamental un poco por el ítem que veníamos hablando anteriormente. Tratar de explicar, no dar por sentado absolutamente nada, y hacer el ejercicio del momento de hablar con alguien, capaz que agarrar a alguien que no tenga nada que ver con nosotros, que tal vez sea un amigo de nuestros padres, un tío, lo que sea, alguien que esté súper ajeno, e ir y explicarle nuestro proyecto. Y ahí nos vamos a dar cuenta si la persona entiende todo o si la persona nos dice, che, no, está buenísimo, me encanta con el énfasis que lo decís, pero no sé si entiendo bien de qué actividades consta el proyecto o de qué se trata. Entonces esto nos va a hacer un buen ejercicio de devolución como para decir, bueno, tengo que cambiar la manera en la cual estoy comunicando esto porque tal vez no se esté entendiendo o tal vez dependa mucho quién lo lea para entenderlo. Siempre está bueno hacer el ejercicio de explicarle a alguien nuestro proyecto como si no supiera absolutamente nada. Después, organizar nuestros antecedentes. Hablar de quiénes somos y nuestra experiencia, un poco lo que les veníamos comentando con el equipo de trabajo y con nosotros, nuestro conocimiento, nuestros recursos propios que tienen más que ver con nuestro conocimiento y nuestra experiencia y demás. Después, trabajar en el almacenamiento de información y documentos adjuntos, esto es fundamental. Es importante que a medida de que vayamos desarrollándonos como artistas, gestores, productores y demás, podamos ir documentando eso, es decir, documentando cada una de nuestras experiencias, documentando los proyectos que realizamos y demás. Eso va a ser fundamental porque va a ser como un material que acredite nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Entonces es muy importante tener ese almacenamiento de información y también ser ordenados. Creo que hoy por hoy tenemos Google Drive, tenemos otro tipo de nubes, que nos ayuda a que las cosas no solamente queden en las redes sociales o queden perdidas en un mail, sino que está bueno tratar de documentarlo todo, porque al momento de hacer una postulación en fondo, eso nos va a salvar tiempo, nos va a funcionar y obviamente es documentación probatoria frente a quienes nos vayan a evaluar. Documentar los procesos de nuestro proyecto, no solamente lo que hayamos hecho antes, sino también lo que vayamos al momento de ejecutar en adelante, documentar absolutamente todo. Para eso siempre, obviamente, se recomienda contratar a alguien de comunicación, pero también puede ser, obviamente, hacerlo de una manera un poco más casera, pero hacerlo. Y después escribir de manera concisa y clara tiene que ver con un poco con esto, que vamos a ir ahora, que es, yo sé que ahora les presento estos ítems y pueden asustar bastante, pero van a ver que los vamos a ir desmenuzando uno a uno y van a ver que es bastante sencillo. Pero a veces pasa que cuando nosotros nos sentamos frente a una computadora, a un cuaderno y empezamos a escribir de qué se trata nuestro proyecto, como que vamos a adornarlo y lo adornamos y lo adornamos y lo adornamos como si fuese como en un lenguaje que estoy segura que si ustedes lo leyeran, no entenderían. Y a veces lo queremos hacer porque entendemos que tenemos que hacerlo como de una manera súper académica y súper compleja, y no. Y la realidad es que un proyecto que sea agradable para leer, que sea transitable, que genere mayor entendimiento, tiene que realizarse de una manera concisa y lo más llana posible. Entonces, antes del decorado, vayan a cosas más fáciles. Bueno, no, son talleres que son instancias de aprendizaje conjunto mediante el intercambio. No, son talleres basados en herramientas teóricas y prácticas en esta disciplina. Chao. O sea, fácil. Es decir, tratar de simplificarlo porque va a ser muy engorroso para quien vaya a leerlo. Y también es engorroso, hasta piénsenlo para ustedes, ¿no? ¿A ustedes les gustaría recibir un proyecto que les considerara que fuese más conciso y más simple? Y pronto. También un poco ahí basado también en lo que dice Pablo, ¿no? El jurado, en el caso de los fondos, tiene tiempo finito, entonces es importante ser como lo más ejecutivos posible. Bueno, hablando en clave de proyecto. Prácticamente estos son los ítems que más se piden en el proyecto, o sea, es como los mínimos indispensables, que es una descripción de qué es el proyecto, un resumen ejecutivo, que es como una síntesis argumental de lo que estamos describiendo, una fundamentación de explicar el por qué es importante que el proyecto se haga y demás, los objetivos, qué es lo que quiero lograr haciendo este proyecto. El cronograma es un espacio, tiempo de
cómo se va a desarrollar, es decir, acuérdense, todo en fases, inicio, desarrollo y final, y un presupuesto, es decir, cuánto va a salir. Es importante que estos ítems no se hagan como, no sé si se acuerdan, cuando estábamos en el liceo, en la facultad o en la escuela, que nos juntábamos a hacer grupos y uno hacía una cosa y otro hacía otra, y después cuando querías ver era un Frankenstein horrible que no tenía ningún tipo de coherencia. Bueno, en esto pasa algo muy similar. Es importante que cada uno de estos ítems sea conciso, tenga conexión y sea coherente. Es decir, si quieren hacer ese ejercicio porque son un equipo de trabajo grande, buenísimo, pero después tiene que haber una persona que lo lea y que diga, esto no se conecta con esto tampoco con lo otro. Es importante que todo tenga una coherencia para que también el proyecto se sostenga, pues si no va a ser como varias partes y va a quedar como muy poco claro. ¿Por dónde empezamos? Bueno, esta herramienta que ustedes ven acá es una herramienta que está muy buena, que se llama Diagrama Canvas, lo pueden buscar, está en Google, y, o sea, es una herramienta que principalmente se usa para los procesos de ideación de modelos de negocio, es decir, prácticamente para idear emprendimientos y negocios. Para mí esta es una herramienta que está muy buena, principalmente porque les puedo decir cómo es que se lee, pero es una herramienta que se puede empezar a llenar por lo que ustedes tengan, lo cual lo hace como mucho más accesible. Prácticamente lo pueden hacer en una cuadernola, lo pueden hacer en un pizarrón gigante o en una cartelera, en lo que ustedes quieran y necesiten. Pero prácticamente, si ustedes están teniendo como algunas dudas en cómo empezar a bajar ese proyecto, para mí este diagrama lo va a hacer muy sencillo. Primero que nada tiene lo que se llama, en el medio, se llama propuesta de valores, prácticamente lo que hace que el proyecto sea ese proyecto y no sea otro, es decir, dónde está el valor de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si tengo un proyecto educativo, es un proyecto educativo que utiliza, por ejemplo, disciplinas artísticas para poder realizarse, entonces eso es lo que lo diferencia de otros proyectos educativos. O sea, la propuesta de valor es prácticamente esa. Después tenemos todo el lado de público objetivo, relación con las personas y los canales. Prácticamente el público objetivo es a quienes nos vamos a dirigir. Y ahora vamos a hacer como un análisis para que ustedes puedan ir bajando ese público objetivo. Después, prácticamente el público objetivo, definimos quiénes van a ser las personas. La relación con las personas hace foco en cómo nos vamos a relacionar con esas personas. Por ejemplo, si tenemos un proyecto enfocado en salud mental, la relación con las personas tiene que ser empática, tiene que ser abierta, tiene que ser llana, tenemos que evitar estigmatizar, es decir, todo eso va a ir en relación con las personas. Y abajo, una vez que definamos quiénes son esas personas, entre esos ítems que vamos a definir va a ser, por ejemplo, la edad o los hábitos de consumo, es decir, estamos hablando de personas, no sé, por ejemplo, entre 20 y 25, 40 45 o más 60. ¿Cuáles son los canales que vamos a usar? No es lo mismo usar Instagram y TikTok, por ejemplo, que si tenemos un público objetivo más 60, bueno, ¿qué vamos a usar? Facebook, tal vez, o por ejemplo WhatsApp. Es decir, los canales los define el público objetivo. Eso es importante. Después, del otro lado de la propuesta de valor, tenemos alianzas y socios estratégicos, como del otro lado del público objetivo, que van a ser esas personas o instituciones o también pueden ser otros proyectos que de alguna manera se vinculen con nuestro proyecto y que sean un apoyo a. Eso está súper bueno. Por ejemplo, si nosotros, incluso si queremos hacer un proyecto musical, podemos empezar a hacer como un mapeo de alianzas estratégicas como marcas de ropa, por ejemplo, no sé, marcas de alimentos y bebidas, lo que sea, puede ser lo que sea, hasta casas disqueras, cafés, no sé, como también pueden ser referentes que hagan aval de nuestro proyecto y demás, es decir, pueden ser personas o instituciones u otros proyectos. Y después tenemos actividades, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que necesitamos hacer para que se ejecute nuestro proyecto? Por ejemplo, en un audiovisual tenemos todo lo que es preproducción, producción y postproducción. Entonces, bueno, cada una de esas etapas van a requerir recursos, ¿no? Ahora el diagrama se lee así, como de manera vertical. Entonces tenemos, por ejemplo, si fuese un audiovisual, preproducción, producción y postproducción. Los recursos, bueno, para la preproducción voy a necesitar tales recursos económicos, tales recursos humanos, tales recursos materiales y demás. Y cada uno de esos recursos va después si hacemos una bajada más, vamos al cuadrito de costos, donde cada uno de esos recursos va a representar
un costo. Entonces eso va a ser como prácticamente lo que nos va a decir, che, mi proyecto sale esto. Y por otra parte vamos a tener el cuadrito de ingresos, tenemos costos e ingresos. Costos son todos los costos asociados al proyecto, todo lo que va a hacer que podamos contestarle a alguien, che, mi proyecto va a salir esto. Y del otro lado tenemos los ingresos. Y los ingresos ahí es como súper interesante porque es un cuadrito que nos invita a hacer una estrategia de ingresos. Por ejemplo, si quiero hacer una gira, bueno, una parte de los ingresos va a ser los recursos de explotación primaria, que era lo que habíamos visto, la venta de tickets, por ejemplo. La explotación secundaria puede ser, por ejemplo, vender remeras, vender discos, vinilo, destapadores, póster, lo que sea. Como también otra modalidad de ingreso puede ser externa, puede ser a través de diferentes fondos. Eso es interesante también, o sea, ver si los fondos pueden convivir entre ellos, por ejemplo, o si voy a ir a más de un fondo para poder desarrollar una estrategia de ingreso de mi proyecto. Véanlo como algo dinámico también, todo lo que tiene que ver con ingresos y que no hay techo. Por ejemplo, recuerdo unos alumnos que tuve hace unos años que, por ejemplo, para por financiar su disco, vendían, vendían ravioles. Vendían ravioles. Y así se pagaron el disco. Entonces eso a mí me encantó, me pareció genial y me pareció también como mucho más accesible también. La estrategia de financiamiento puede ser lo que sea, puede ser una campaña de venta de remeras, como de venta de ravioles, como también ir a tocar, no sé, a cafés o no sé, ir a prestar la banda para otros músicos. Es decir, es tan inmensa la posibilidad de las fuentes de ingresos como personas en el universo. Así que este diagrama se los recomiendo mucho. Por ejemplo, si ustedes tal vez no tengan la propuesta de valor, pero me dicen, quiero hacer un proyecto que esté enfocado en el público más 60, no tienen por qué empezar a llenarlo desde propuesta de valor. Van directamente al público objetivo. Quiero hacer un proyecto para el público más 60. Está genial y empiezo a llenarlo ahí. O por ejemplo, no sé, soy una persona que, no sé, soy un artista plástico, que tengo muy buen vínculo, por ejemplo, con asociaciones de psicólogos. Bueno, buenísimo. Puedo empezar a idear mi proyecto desde ahí, a través de las alianzas estratégicas. Y decir, che, soy un artista plástico, tengo esta facilidad o esta conexión con esta comunidad de profesionales. Hagamos algo respecto a eso. Entonces voy llenándolo desde ahí. O, por ejemplo, tengo recursos, no sé, tengo tipo un estudio, un home studio en mi casa. Bueno, y quiero hacer todo un disco conceptual y demás. Bueno, empiezo poniendo los recursos que tengo, por ejemplo. Entonces es un diagrama que es muy amigable en ese sentido y ayuda mucho a bajarlo. Yo les quería hacer también como un poco un énfasis, que creo que es como de las cosas más difíciles al momento de establecer un proyecto, que es el público objetivo, a quién va dirigido, ¿no? Entonces me quiero detener un poquito en esto. Primero que nada, el público objetivo es ese segmento, un grupo o grupos de personas al que vamos a orientar nuestra propuesta. Prácticamente es eso, sabemos que es eso, es ir a esa comunidad de personas que van a recibir muy bien nuestro proyecto por las siguientes variables que les voy a ir explicando. Para mí el público objetivo se analiza al menos mínimamente por estas variables, que la idea no es estigmatizar a las personas ni nada, sino hacer un análisis un poco más frío que nos ayude a determinar más las personas a las cuales le pueda gustar nuestro proyecto, ¿no? Por una parte tenemos género, bueno, femenino, masculino, o si también no se define por ningún género binario, y se define de otra manera la persona. Bueno, esto va a ser fundamental al momento de comunicar. Después la edad, el rango etario. Y en este sentido, un poco lo que tengo para sugerirles es tratar de hacer segmentos de no más de 5 años. Por ejemplo, una cosa es una persona entre 15 y 20 años, y otra cosa es una persona entre 21 y 26 años. Van a tener preocupaciones diferentes, van a tener miedos distintos, intereses distintos, situaciones económicas distintas, el nivel socioeducativo varía muchísimo. Entonces lo importante siempre es tratar de definirlo en una escala de 5 años. Después, nivel ubicación geográfica. No solamente dónde vive la persona, si vive, por ejemplo, en Canelones, sino también dónde transita. Tal vez la persona vive en Canelones, pero porque viene a la facultad o porque trabaja en Montevideo, transita mayoritariamente o pasa una gran cantidad de tiempo muy significativo en Montevideo. Entonces es importante no solamente analizar dónde vive la persona, sino también dónde transita.
Nivel socioeducativo y ocupación. Es un estudiante, es una estudiante, dejó el liceo, tiene el bachillerato incompleto, es una persona que tiene estudios terciarios. Bueno, tratar de definir un poco más ese nivel socioeducativo. Como también el nivel socioeconómico, es decir, una cosa es una persona de 20 años y otra cosa es una persona de 30, que capaz que 30 ya se recibió hace unos años, ya va por su tercer o cuarto trabajo, está ocupando roles de liderazgo, a una persona que está recién entrando en el mundo laboral. Entonces es muy importante también el nivel socioeconómico definirlo. También para ver si la persona puede pagar nuestra propuesta o no. Eso va a ser fundamental también. Y después hábitos de consumo, que hace prácticamente referencia a todo ese universo que conforma a las personas, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo con Trotsky y Bejarán. La gente que le gusta Trotsky y Bejarán, por lo general, les gusta mucho el cine de clase B, la cerveza, por ejemplo. Todo eso son como un montón de elementos que rodean a esas personas, que va a ser importante porque al momento, por ejemplo, de crear nuestro universo artístico, tal vez acercarnos o entender cuáles son los hábitos de consumo de estas personas nos va a ayudar a llegarles de una mejor manera. Y después las divisiones. Las divisiones hay entre público primario, secundario y terciario. El terciario es un público súper circunstancial, que tal vez, no sé, me va a ver porque va a ver mi obra de teatro, no porque le interese la obra en sí, sino porque tal vez sea la abuela o el abuelo o el padre o el tío o la tía de una actriz, de un actor. Entonces es como un público mucho más circunstancial. Un público secundario es un target potencial, pero que hay que trabajarlo, hay que tratar de desarrollarlo más. Y un público primario es ese target que nosotros decimos, esto, tirás este proyecto en personas que estén conformados por este rango etario y lo van a agarrar y lo van a hacer propio. Después, para no pararme mucho en este ítem, sí entender lo que les estaba explicando, ¿no? Cada una de las actividades que nosotros vemos, por ejemplo, en este diagrama, va a tener recursos que son necesarios para desarrollar esas actividades. Entonces, es importante definir cada una de las actividades que conforman a nuestro proyecto, es decir, las fases, por fases, y ahí entender que la actividad 1 va a tener tal recurso, la actividad 2 tales y otro. Voy a poner un ejemplo que va a ser como mucho más sencillo de explicar. Por ejemplo, una obra de teatro en vivo, ¿no? Que quiero hacer. Bueno, las actividades van a ser, por ejemplo, los ensayos, el desarrollo de la comunicación y la ejecución misma, ¿no? La producción de la obra de teatro en vivo. Y en el ensayo, por ejemplo, tenemos, bueno, recursos, vamos a necesitar salas de ensayar, luces tal vez, utilería, actrices, actores, un director, alguien que haga la puesta escénica y demás. En la comunicación, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, un agente de prensa, un community manager, alguien que haga las gráficas, los videos y demás. En la ejecución, bueno, al momento de hacer la obra de teatro, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, una sala de teatro, un equipo técnico, un equipo artístico, utilería, escenografía y demás. Es decir, que cada uno de esos recursos tiene un precio, o tal vez no, porque tal vez, no sé, por ejemplo, contemos con algún elemento o en nuestro equipo tengamos a alguien que tome ese rol y que no hay que ir a buscarlo y que tal vez por eso no tengamos que hacer una inversión extra por fuera. Bueno, después objetivos, se borró acá un poco lo que teníamos, pero prácticamente igual es una escalera. Veámoslo de esa manera que, por ejemplo, por su tema tuvo bastante la forma. Nosotros tenemos lo que se llama el objetivo general, que es prácticamente lo que queremos ir, y los objetivos específicos son aquellos pequeños pasos que tenemos que cumplir para cumplir este objetivo general. Es decir, véanlo como si fuera una escalera gigante, ¿no? El objetivo general, por ejemplo, es lanzar un álbum musical que refleja la identidad de ese artista en ese momento, que tenga una alta calidad sonora, conceptual y visual y que posicione al proyecto en el mercado musical. Prácticamente eso es lo que quiero lograr. Pero para lograrlo tengo que ir cumpliendo diferentes pasos. Primero que nada, crear y seleccionar ese repertorio de canciones, después grabar las canciones en un estudio profesional que logre tener esa calidad, además, no sé, y producirlo con alguien, por ejemplo, y después diseñar y ejecutar una estrategia de lanzamiento y distribución para las plataformas digitales o plataformas físicas para salir a tocar ese álbum conceptual. Es decir, yo no voy a poder hacer nada, puedo tener el mejor disco, como les decía, puedo tener el mejor disco del mundo, pero si no planifico cómo lo vamos a distribuir o cómo lo vamos a hacer llegar a las personas, es lo mismo que la nada. Entonces va a ser fundamental que al momento de redactar el objetivo general, vayamos de a poco con los objetivos específicos. Bueno, cronograma. Este es lo que se le llama un diagrama Gantt.
que acá lo podemos dejar. Este diagrama es prácticamente, en una columna tiene las actividades y en otras columnas tiene la unidad temporal. El diagrama Gantt se puede hacer por días, se puede hacer por semanas, se puede hacer por mes y en algunos proyectos se puede hacer por año, pero son los menos. Es decir, por ejemplo, esto fue para un conjunto de talleres que se hicieron con el Instituto Nacional de Juventud, con el INJU. Y ahí teníamos, no sé, el componente 1 era la primera etapa, ¿no? Las reuniones que teníamos con el INJU, el segundo era dar los talleres, el tercero terminaba con un show gigante. Entonces, bueno, cada una de esas actividades está dentro de las fases y hay que proyectarlas temporalmente. Entonces, en la otra parte tenemos la actividad y en las otras columnas lo que tenemos es prácticamente la unidad que era por semana, tipo por miércoles, por ejemplo. Entonces ahí tenemos mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Entonces ahí lo que hacíamos prácticamente es un Excel donde íbamos pintando como los cuadraditos de cuánto tiempo más o menos iba a demorar y nos iba a tomar cada una de esas fases. Empezamos a hacerlo desde lo más básico, que eran las reuniones, hasta proyectar los talleres, hasta proyectar la muestra de fin de año. Este diagrama está buenísimo, de hecho está bueno como para adjuntar a lo largo de fondos, y de hecho hay muchos fondos que lo que hacen es que plantean un diagrama Gantt mucho más sencillo, pero que lo que hace es que nos permite poner, bueno, en qué mes se va a realizar y poner una crucecita y demás. Es un diagrama que está muy bueno y les sugiero ahí también tenerlo un poco a la mano y qué es esto, que capaz que ahora tal vez lo puedan llegar a entender un poco más al momento de verlo en un formulario web o en un Word o lo que sea. Después, presupuesto. Obviamente que cada fondo plantea el presupuesto de una manera distinta, pero lo más básico del presupuesto es que se puede dividir en diferentes categorías. Puede ser como súper fácil, súper sencillo, súper complejo, eso va a depender de cada uno de los fondos, pero lo importante es, para construir un presupuesto de cero, es construirlo pensándolo en fases. Fase 1, voy a tener tales actividades. Fase 2, tales otras. Fase 3, tales otras. Y ahí empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuántos meses de contratar un productor voy a tener? ¿Cuántos meses de montaje voy a tener? Y demás, como que lo vamos llevando basándonos en las distintas actividades y en los recursos que necesito para costearlo. Esto es una estructura de proyecto según la CEPAL, que para mí son como los cracks mundiales en diseño de proyecto. Prácticamente lo que conforma es resumen ejecutivo, prácticamente es una síntesis de qué voy a hacer, antecedentes, vamos a explicar en qué me baso para hacer este proyecto, cuáles son mis referencias y demás, la justificación, porque es importante hacerlo, los objetivos generales específicos, que ya lo vimos, el público objetivo, a quienes nos vamos a dedicar, los resultados esperados, qué es lo que espero que pase al realizar este proyecto, después las actividades que conforman al proyecto, la metodología es prácticamente el cómo lo voy a hacer, después el presupuesto, cuánto me va a costar, monitoreo y evaluación que hace referencia más que nada a cómo voy a ir viendo que el proyecto va funcionando bien, por ejemplo, a través de diferentes evaluaciones, a través de análisis entre el equipo de trabajo y demás. Y después la sostenibilidad económica, prácticamente decir, bueno, ok, por ejemplo, un fondo me financia el desarrollo del proyecto, genial, pero ¿cómo va a ese proyecto a ser viable económicamente el día de mañana que ese fondo ese dinero ya finalice, ¿no? Ese apoyo ya finalice. Y eso es una parte muy importante porque de hecho los fondos dicen, bueno, ok, te invierto acá, buenísimo, pero ¿cómo va a sostenerse este proyecto a medida que pase el tiempo? Entonces, esa estrategia de sostenibilidad es importante de poder desarrollarla. Después, los medios de verificación, prácticamente cómo vamos a justificar que el proyecto se realizó con éxito, a través de informes, rendición de cuentas con facturas, en el caso de los recursos humanos o proveedores, por ejemplo, rendición de cuentas con un contador, esto es fundamental, muchas veces tenemos que contar con un costo pensado en un contador para que la persona diga, bueno, le damos todas las facturas y el contador lo que dice, bueno, es la rendición está ok, o sea, que dé su veracidad. Después fotografías y videos, como también notas de prensa durante el proyecto. Por último, y no me voy a detener mucho en esto, tiene que ver con el impacto. A veces cuando hablamos de impacto, o el fondo nos pregunta, che, ¿qué impacto va a tener el proyecto? Lo hacemos a través de
este conjunto de métricas que prácticamente es lo que nos ayuda a poder decir que el proyecto se desarrolló de manera exitosa, que es, por ejemplo, alcance y participación, es decir, prácticamente cuántas personas participaron de las actividades, cuántas personas se vieron beneficiadas de las actividades, como también cuánta cantidad de actividades se realizaron, en dónde y demás. Después, difusión y visibilidad, prácticamente la mención en redes sociales, las menciones en prensa, el tráfico de la web, es decir, cuánta gente estuvo visitando la web del proyecto durante su ejecución. La descarga de contenido o visualizaciones, a veces para descargar contenidos lo que hacemos es que pedimos los datos de la persona y ahí le enviamos por correo y demás. Bueno, también la descarga de los contenidos de nuestro proyecto está bueno. Por ejemplo, si queremos hacer un manual de cómo, no sé, va a ser un proyecto de artes escénicas de manera inclusiva, por ejemplo, estas descargas también va a ser una métrica de impacto y de éxito. Las métricas económicas, prácticamente la proyección del presupuesto, es decir, este proyecto me salía, no sé, $5.000, ¿cuánto dinero utilicé? ¿Utilicé menos o tuve que utilizar más? Bueno, eso también es una métrica en sí mismo. También ingresos generados por el proyecto, es decir, tal vez el proyecto haya tenido apoyos privados, no solamente las de un fondo, bueno, eso también es una métrica económica. Y también el impacto económico en las personas. Es decir, tuve que, por ejemplo, contratar 10 talleristas, tales servicios y demás de tal territorio o tal comunidad. Después están las métricas de impacto cultural y social, que son más complejas de medir, que bueno, es cómo mejoró la percepción de las personas al ser parte de ese proyecto. Por ejemplo, che, hice este proyecto en este barrio, cómo se sienten los vecinos, se sienten con mayor confianza, lo disfrutaron, no lo disfrutaron, les resultó útil, se quedaron con herramientas, sí, no. Incorporación de diversidad también, que tiene mucho que ver con la inclusión, y creación de redes y obras. Por ejemplo, gracias a esta residencia artística hay bailarines que están colaborando entre sí, que eso no hubiese sido posible de no haber sido por el desarrollo del proyecto de la residencia artística, por ejemplo. Así que bueno, sin más y tratando de no ocupar más tiempo, sé que es tarde y nuevamente agradecerles a todos quienes se hayan quedado a pesar de los inconvenientes técnicos. Cerramos con buenas prácticas, establecer una meta clara a nivel de cada lanzamiento o actividad, prácticamente es preguntarse por qué estamos haciendo el proyecto, por qué cada una de las actividades y qué impacto esperamos generar. Dejar claro quién hace qué, es importante no solamente describir el equipo de trabajo, sino la delimitación de las responsabilidades, para que eso no sea un problema. Probar en chiquito antes de escalar, esto es fundamental. También nos va a servir de manera antecedente del proyecto al fondo. Por ejemplo, bueno, hice este conjunto de ciclos de cine independiente y tuvieron tanto éxito. Bueno, primero probar en eso antes de decir, bueno, vamos a hacer una gira por todos los cines del Uruguay. Bueno, antes de eso probemos a ver si en una escala mucho más chica funcionó y documentar todos los procesos, que es lo que ya venimos conversando. Así que muchísimas gracias. Quiero dejar una instancia de preguntas ahora en este momento. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, algo que quieran dejar, es el momento. Y de lo contrario, si no, ya vamos cerrando la instancia. Les recordamos nuevamente que todo este contenido se los vamos a hacer llegar por mail. Así que nada, no se enloquezcan si estuvieron tomando apuntes, si no llegaron con alguna cosa. Nada, se los vamos a estar haciendo llegar. Bueno, muchísimas gracias ahí también por nuevamente a Pablo, que se quedó, nada, que a pesar de todas las fallas técnicas, nos estuvo compartiendo tremendos piques, quedó a disposición. Ayrton, ¿sí? Ahí, si querés desbloquear. Hola, la hago por acá. Hoy me quedó pendiente cuando consulté. Si vos involucrás a ciertas personas en tu proyecto, por esto que te decía, por ejemplo, una grabación de un disco, pero al momento de empezar a grabar pasa X cosa con tal persona y no puede estar por X motivo. ¿Eso puede pasar? ¿Qué sucede ahí? Ay, no sé si está Pablo, igual yo lo que te digo desde mi parte es que me parece que cualquier fondo hoy por hoy tiene una cintura, obviamente hay que tratar de ser los más concisos posible, pero creo que humanos somos todos y las cosas, y las eventualidades y los imprevistos pueden suceder. Creo que ahí lo que está bueno al momento de plantear, por ejemplo, un equipo de trabajo es siempre adelantarse y ver un plan B y eventualmente
hablar con el fondo y decir, bueno, tal persona tuvo un inconveniente, presentamos una opción B que va a aceptar, por ejemplo, los mismos honorarios y nada. Pero no sé si Pablo está ahí como para responder más conciso. Gracias. Sí, Julia, es un poco en la misma línea. Em, Nosotros, por lo menos la experiencia en fondos, nosotros el acompañamiento que hacemos a los proyectos que ganan implica velar porque el proyecto haga lo que propuso, tal cual el jurado lo seleccionó. Hay aspectos administrativos siempre que hay que estar vigilando, entre comillas, pero sobre todo nos importa que los proyectos finalicen exitosamente porque eso es positivo para el artista que fue seleccionado, para el público al que apunta y en términos de la cultura en general, es una ganancia que los proyectos se ejecuten. Entonces, todos esos cambios están previstos. O sea, un proyecto no es un corsé de hierro. En cierta medida, un proyecto es un camino que está pensado y que queremos recorrer. A veces hay que ajustar, como decía Julia, flexibilidad. A nosotros lo que nos puede preocupar es que la calidad sea resentida. Y en ese sentido, obviamente, no es lo mismo que me cambies a uno de los sesionistas que van a trabajar con vos por otro sesionista de similar calidad, a que de pronto, si, no sé, por decirte un disparate, en el proyecto íbamos a trabajar con Rubén Rada y mañana trabajamos con mi primo que está arrancando ahí en una cuerda. Hay una distancia, ¿no? Eso no. Buenísimo. Pablo, aprovecho que estás ahí justo y nos llegó otra pregunta que es, para programar un festival en un espacio privado se requiere la documentación del espacio, como por ejemplo las habilitaciones y demás. Le contesté, creo que capaz que por privado. Ah, Em, genial. Nosotros, claro, mira, si vos decís que vas a tocar en el Teatro La Rañaga en el 25 de mayo o en un centro cultural X, tenés que tener una carta de intención de ese estilo que te va a recibir, que en caso de que el proyecto sea financiado, seleccionado, va a ser bienvenido para realizar tales actividades, a coordinar en las fechas X, ¿no? Pero de alguna manera, no te pedimos que vos le exijas a ese espacio toda la documentación vinculada a habilitación de bromatología, INAE, bomberos y demás. El espacio debería tener. Vos, como responsable del proyecto, bueno que eso lo pongas sobre la mesa cuando hablas con un espacio. Para garantías tuyas, para garantía de tus públicos, pero a nosotros nos basta con que el espacio diga que te va a recibir. Asumimos que quien está trabajando en el sector de la cultura lo hace en regla, ¿no? Así que hasta ahí llega. Buenísimo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o de lo contrario ya vamos cerrando. Bueno, creo que ya vamos cerrando y también para tratar de respetar la agenda de todos y de todas. Nuevamente disculpas por los inconvenientes técnicos. Muchas gracias a quienes se fueron quedando. Volvemos a repetir que este taller va a quedar grabado para quienes tal vez no hayan podido verlo. Los materiales también quedan. Pablo, muchísimas gracias por tu disposición, por habernos dejado el correo, por compartirnos desde tu experiencia súper valioso. Muchísimas gracias. Y al resto, obviamente, que desde la incubadora quedamos a disposición en lo que podamos hacer para apoyar y ayudarles en las postulaciones y demás, pero recuerden que ante la mínima duda, nada, la gente de los fondos siempre está súper abierta a recibir preguntas y hay cosas tal vez un poco más específicas que está bueno hacer las consultas con ellos. Respecto a armados de proyectos, quedamos a disposición y con gusto, siempre y cuando podamos contestar, estamos a las órdenes. Ahí Natalia, sí, vamos a compartir la presentación, que tiene bastante info y demás, por mail. Así que nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un buen final de jornada y nos vamos a estar viendo en próximas instancias. Así que muchísimas gracias. Y Pablo, de verdad, muchas gracias. Un placer contar contigo. Bueno, hasta luego. Nos vemos en la próxima. Gracias.